86 años de cantonización. Sí, justamente el 12 de febrero, como estuvimos también feriado, ¿no es cierto? Fue el lunes, si no me equivoco. Igual ellos habían organizado también un desfile que venía, creo que de Andrade Marín, igual en son de la celebración de esto de la cantonización de Antonio Ante, muy reconocida por la fábrica Imbabura, ¿no es cierto, Melissa? Así es, y hablando de la fábrica Imbabura, en la tarde estaremos ahí acompañándoles, haciendo cobertura a unos conciertos de final de carrera del Instituto Luis Ulpiano de la Torre. Entonces, vamos a estar ahí y los estudiantes van a brindar conciertos de diversos géneros musicales, entonces atentos también. Sí, entonces Antonio Ante reconocido por esto, por la ropa, por los textiles que se comercializan en ese sector. También explotado turísticamente. Deben haber, ¿no?, algunos lugares turísticos, sin embargo, la verdad es que yo no he visitado, no sé, Anita, ¿tú has visitado alguno en específico, aparte de la fábrica Imbabura? A ver, lo que reciente visité sí fue la fábrica Imbabura. Igual hacen un hermoso recorrido en el que muestran y dan la explicación, ¿no?, de cómo es que esta fábrica esclavizó a varias población de diversos lugares, de personas de Antonio Ante, Otavalo, según lo que nos contaban. Bueno, una historia breve, ¿no?, de lo que fue la fábrica Imbabura. ¿Qué otros sitios turísticos tiene también Antonio Ante? ¿Qué te diré? No es que haya visitado mucho, pero ese es como el icono más fuerte de lo que es Antonio Ante, además de lo que es textil. Y ahora sí, ya viniendo acá a Otavalo, y quería retomar un poquito este tema de este evento que se realizó, me parece que el día domingo, ¿no? El evento de Acha Kausari, que se realizó aquí. Justamente estaba viendo una nota aquí en un medio de comunicación de aquí de Imbabura y nos daban a conocer, y claro, APAC TV también estaba transmitiendo este evento, pero quería reconocer los nombres de las personas que habían ganado en este certamen. Entonces, como sabemos, esta festividad, esta celebración, yo escuchaba también declaraciones de la persona que estaba encargada de la organización de esto. Decía que más allá de premiar el largo del cabello, lo que querían hacer es una especie de reivindicación o reconocer que el cabello es un símbolo importante para los quichuas Otavalo en específico. Entonces, aquí hay una notita donde dice que quienes ganaron. Aquí está. En la categoría infantil, el ganador fue Joel Guitarra, de 12 años, con 1,20 m de cabello. Qué largo, ¿no? Miren, mi cabello es cortito. En la categoría damas, el primer lugar quedó en manos de Esther Bonilla con 1,65 m. Y en hombres, el ganador fue Joan Santa Cruz con 1,60 m. Entonces vemos que cómo conservan, ¿no?, el cabello y cómo lo cuidan también. Debe ser un trabajo muy, muy esmerado, vamos por aquí, en tener tremendo cabello desde tan pequeñitos como sus padres. Realmente eso es ya la cuestión de los papás también, cómo les inculcan el cuidado de sus cabellos como representación, es algo simbólico por pertenecer a algún pueblo quichua. Así es, más que todo en el pueblo quichua Otavalo y en algunos más, ¿no? Porque, por ejemplo, diría también estuvieran porque hablando, por ejemplo, del pueblo Caranqui, este tema del cabello ha quedado un poco relegado, porque recientemente hay personas que están conservando y cuidando su cabello, entonces, pero aquí en el pueblo Otavalo es un ícono, es un símbolo muy importante. Y ahora también un poco hablando y tal vez haciendo un análisis sobre el carnaval en Peguche, y justamente Edison Menalan, un compañero nuestro de APAC TV, estaba haciendo cobertura el fin de semana y estos días de carnaval,
Y lo que me pareció curioso es que, claro, ya disfrutaron el carnaval, pero el entorno estaba lleno de basura. No sé cómo estará la situación ahorita, pero sí era preocupante, ¿no? Porque justamente hay una fuente de agua, no, creo que eran las lavanderías que Edison nos estaba contando ahí, estaba con mucha basura, los envases de las cariocas, fundas, los globos, entonces es algo negativo también que deja el carnaval, ¿no? Y no únicamente en Peguche, en algunos territorios igual es el problema de la basura, justamente en este tiempo de fiestas. Yo creo que en todas las fiestas tienden a tener esta mala manía, mala costumbre, no sé cómo llamarlo, dejar la basura así, a pesar de que hay los tachos de basura. Entonces más, cuidado, más el tema de educación, de cómo es que uno ve este tema de la basura, no es coger y arrojarlo. ¿A quién le gusta que lleguen a la casa y les dejen la basura ahí, no? O sea, hay que reflexionar mucho en ese tema de lo que es la basura. Y no es que le competa a los organizadores el limpiar. Cada uno tenemos la responsabilidad de que esa basura que vamos dejando nosotros tenemos que ir, o sea, recogiendo y depositarlo donde corresponde. Así es, justamente eso iba a comentar, que no es que los organizadores tienen que estar recogiendo la basura o limpiando, sino hacer conciencia de que nosotros mismos tenemos que ser responsables y cuidadosos con el medio ambiente, porque después si botamos basura luego nos quejamos de que hay inundaciones porque se tapan los alcantarillados, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Entonces nos deja, o incluso ya no hay espacio donde los residuos puedan estar ahí almacenados, los espacios donde por lo general colocan o se llevan ya los recogedores de basura. No es que viene el recogedor de basura y ya está solucionado, está acumulando en un cierto punto, pero ¿dónde? Y ya no hay abastecimiento para tanta basura. Ahora, ¿cuáles van a ser las futuras soluciones también, no? Sí, y lo que nos lleva también a pensar de ya no generar basura. Si nosotros vamos a salir a comprar cualquier producto en el mercado, llevemos nuestra bolsita de tela, ya no usemos muchas fundas, porque como dice Anita, hay una acumulación de basura que está provocando la erosión al suelo y otro tipo de cosas más. Entonces, bueno, dejarles con este mensaje. Y ahorita estamos pasando por aquí, por la unidad educativa Otavalo. Ahí pueden ver ustedes en cámaras. A la parte de allá está el Coliseo, ¿no? Así es, estamos avanzando al terminal. Vamos a terminar esta cobertura en el terminal. Vamos a pasar por el Parque de San Sebastián y sus alrededores para que ustedes puedan ver cómo amaneció este día Otavalo, ya penúltimo día de la semana. Así es, vamos, entonces seguimos recorriendo, vemos que la gente ya se está dirigiendo a sus trabajos, a sus lugares de estudio quizás, y nosotros aquí vamos a seguirles brindando las noticias. Vamos a una noticia nacional que es de mucha importancia y que el día de ayer estaba resonando en todos lados, ¿no? Es sobre la consulta popular. Justamente el día de ayer la campaña electoral ya se estableció y que va a empezar desde el domingo hasta el jueves 18 de abril. El silencio electoral pues será desde el 19 de abril. ¿Y qué preguntas van a plantearse dentro de esta consulta popular? Ya les voy a leer aquí en este momento. Una de las preguntas dice: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la policía, sin afectar a las armas de fuego permitidas para su uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Esa es una de las preguntas que estará en esta consulta popular. ¿Qué opinan ustedes sobre el desarrollo de esta consulta? ¿Es necesaria? ¿Qué opinan ustedes? Déjenos en los comentarios. Así es, vamos, otra de las preguntas dice:
¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Son algunas reformas que se pretende hacer al Código Integral Penal, ¿no? Entonces, estas son las que estarán en la consulta popular. Hay otra que nos dice, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Por otro lado, hay 4 preguntas que son de referéndum, es decir, que plantean cambios a la Constitución. Estas preguntas son las siguientes. Dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley, enmendando la Constitución? ¿Qué piensan de esto? Creo que ese es un tema que se discute mucho en la gente, ¿no? El tema de la extradición de ecuatorianos. Por otro lado, la siguiente pregunta de enmienda a la Constitución dice, ¿usted está de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia de constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Esto suena muy técnico, ¿no? No sé cómo la gente va a tomar su decisión respecto a esto. Pienso que debería haber una campaña informativa de en qué consiste cada una de estas preguntas, qué plantea, porque muchas de las veces llegar así con estas preguntas bastante técnicas, no sé qué sentido tenga, ¿no? Así es, más bien APAC-TV se va a poner en el plan de hacer un pequeño análisis también con especialistas en el área, ¿no? Para que vaya explicando, así como diría, con palabras comprensibles, para poder ir desarrollando si dentro de la consulta vamos a decir sí o no, o qué va a conllevar si decimos un sí o decimos un no, ¿no? Entonces, eso va a ser como una misión para APAC-TV, en este caso de la consulta, hacer un diálogo con especialistas en el tema para que podamos y ustedes también puedan comprender de qué se tratan estas preguntas de la consulta popular. Y tomar una buena decisión. Entonces continúo, faltan 2 preguntas más que están establecidas en esta consulta popular y dice, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Y finalmente hay otra, dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo al anexo 4? Este también es uno de los temas más puntuales que he visto que se están debatiendo bastante, el tema de trabajo por horas. A decir de algunos, dice que esto afecta y vulnera los derechos laborales, pero a decir de otros, en cambio, mencionan que esto va a beneficiar al sector laboral. Y como dijo Anita, pues estaremos tratando, ¿no?, de tener especialistas en este tema, para que ustedes, y al igual que nosotros, podamos entender de una manera más amplia en qué consiste cada una de estas reformas, enmiendas a la Constitución y al Código Integral Penal, para conocer cuál será nuestra decisión, si le decimos sí o no a la consulta popular. Para eso necesitamos estar muy informados. Así es, amigos y amigas, con esta noticia nacional que merece, ¿no?, ampliarse un poco más también. Quizás estaremos haciendo alguna nota al respecto o
alguna entrevista con alguien que conozca sobre el tema para ampliar más esta nota. Vamos aquí a una noticia también de tipo ambiental y nos vamos a Cotopaxi, Anita, casi digo Cotacachi. Ahí está. Ahí me pueden ver en cámaras. Estamos pasando el Parque San Sebastián. Estamos llegando acá por acá a este parque a ver qué actividades se están realizando. Vemos que ya están los deportistas ya haciendo sus actividades. Ahí están, no sé qué están haciendo ahí, pero están practicando algo. Están trotando, haciendo diversos deportes, ¿no? Y vamos a Cotopaxi. La Secretaría de Gestión de Riesgos recomienda al público no acercarse a los cauces de las quebradas y ríos de las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi. Así es, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que este 10 de febrero que flujos de lodo que se habían registrado este sábado y en los días previos en el volcán Cotopaxi corresponden a material removilizado depositado previamente en los flancos del volcán. También nos dice que, en todo caso, la Secretaría de Gestión de Riesgos recomienda al público no acercarse a estos cauces de las quebradas y ríos de las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi. Así es, si ustedes... este es un lugar también turístico, ¿no? Visitado por la gente. Si usted pensaba en, no sé, en un remoto caso, usted pensaba ir allá, tenga precaución, tenga cuidado, investigue bien a dónde va a ir y si está en las condiciones de hacerlo, evitar cualquier tipo de inconvenientes. No sé, Anita, tenemos saludos. Así es, reiterarles que amaneció friecito, así que ustedes salgan abrigados con la debida precaución, gorrita, bloqueadorcito. Sí tenemos saludos, estamos desde el Parque San Sebastián transmitiendo un poquito de cómo está el movimiento en este espacio. Dice John Álvarez, estarán transmitiendo el partido Quinchuquí en Peuche. Eso ya está a cargo de Edison Buenala, así que si lo encuentran por ahí, pues no se olviden mandarles saluditos y demás. Por acá nos dice Ángel Velázquez, hola amiga, ¿cómo estás? Saludos desde Venezuela. Estamos dos compañeras en estas jornadas de informativas por la mañana, así que saludos también, Ángel. Tengan un excelente día. Pero vemos cómo hacen deporte la gente en esta mañana también. Que tener siempre en cuenta cuerpo sano, mente sana, corazón contento. Así que con estas noticias, actualizando tanto noticias locales como nacionales, nosotras vamos a ir avanzando. No sé si tenemos más noticias. Sí, tenemos más noticias para cada uno de ustedes, para que puedan observar si van a llegar al Parque de San Sebastián con los más pequeños. Claro, están en clases por la tardecita, pero aquí los adultos mayores también se han dado cita para despejarse, como podemos ver en pantalla. Están haciendo deporte, qué bueno saber que no hay límites de edad para salir y dispersar la mente. Así es, y nosotros también tenemos que ser activos, ¿no? En el deporte, en otro tipo de cosas. Sí, tenemos una última nota nacional y de ahí ya nos vamos con una notita internacional y estaremos dando por finalizado este Yactapi informativo. Ecuador y Colombia revisaron los procedimientos para repatriación de presos. Justamente, la canciller Gabriela Sommerfeld se trasladó a Bogotá para analizar estos temas de que les compete a ambos países. Autoridades de ambos gobiernos se reunieron para hacer una revisión, un análisis de este tipo de procedimientos para facilitar la repatriación voluntaria de ciudadanos privados de la libertad, tanto de Ecuador como de Colombia. Esto informó la Cancillería colombiana a través de sus redes sociales. Esto se llevó a cabo en Bogotá este miércoles 14 de febrero y contó con la participación
de Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, y Francisco Coy, viceministro colombiano de Relaciones Exteriores. Vamos a ver en qué termina todo esto. Y dice un comentario, Alex Ricardo: buenos días, gracias por mantenernos informados día a día, y una pregunta: ¿desde cuándo rige la subida del IVA? Justamente el día viernes hubo un debate, ¿no?, en la asamblea, donde tampoco aceptaron el que se suba al 13%. Entonces tenían que completar alrededor de 92 votos para rechazar, ¿no es cierto?, que se suba. Sin embargo, no lograron completar estos votos y sube el IVA. No estoy clara desde cuándo rige, sin embargo sabemos que ya subió el IVA al 13% y no puede subir más de 15 y tampoco puede bajar menos de 13. Así es. Bueno, con estas noticias nacionales vamos ya a una notita internacional que me pareció un poco curiosa también, y ustedes conocerán a esta empresa grande, Tesla, conocida, una empresa de construcción de vehículos, y Tesla despide a empleados tras un intento de crear un sindicato. Un sindicato, ¿por qué se crea? Porque tal vez hay condiciones laborales que afectan a los trabajadores y quieren un tipo de reivindicación. Sin embargo, vemos que esta empresa despidió a empleados horas después de que iniciasen los trámites para formar un sindicato en la planta que el fabricante de automóviles eléctricos de lujo tiene en la localidad estadounidense. Los empleados dijeron que docenas de empleados han sido despedidos después de que se inició a gestarse, ¿no?, este sindicato. Entonces vemos que las grandes empresas no es que tal vez no tienen ingresos, ¿no?, sino que de alguna manera se está vulnerando los derechos de los trabajadores, y que quizás por eso es que están tratando de formar este sindicato, y vemos que se les ha despedido. Entonces, estas han sido las noticias. Janita, si tienes alguna otra información importante para ya ir cerrando este informativo Yactapi. No, más bien tomar en cuenta, ¿no?, que sí, el IVA se subió al 13%. Yo había leído un poquito de eso, pero estaba casi segura que a partir de marzo iniciaba con la aplicación de este IVA al 13%.